Bueno, hoy toca la quinta parte de las cartas apostólicas y le decía recién yo a Carlos que probablemente esta sea la última parte del estudio. No, perdón, la penúltima parte del estudio. Así que probablemente la semana próxima sea la última parte. Al fin hemos llegado al fin de este estudio. Salvo que queramos agregar algunos puntos menores por ahí, pero creo que va a ser la semana próxima la última parte. Bueno, muy bien, hoy toca la quinta parte entonces. Vamos con el primero de los cuatro puntos que vamos a tener hoy. Todos los puntos que vamos a tener hoy hablan de la santificación. Recordemos que estamos hablando del Espíritu Santo y como Él es santo, promueve todo lo que sea santidad dentro de la iglesia y para los cristianos. Así que los cuatro puntos que vamos a ver hoy tienen que ver con esto. Muy bien. Eh, el primero entonces es que el Espíritu hace posible que resistamos nuestra maldad para obedecer a Dios. Vamos con este pasaje de Romanos capítulo 8, versículo 2, que dice así: La ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Muy bien. Vamos a ir parte por parte con este pasaje. Vamos primero con la frase ahí que está en rojo, que dice: La ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En este texto, la palabra ley, que aparece dos veces en esa frase, no se refiere a un código de normas, sino se refiere a una atracción poderosa y constante. Así que el texto quiere decir que la atracción poderosa y constante del Espíritu Santo nos ha librado o puede librarnos de la atracción poderosa y constante de nuestra maldad. Naturaleza pecaminosa, ahí nosotros lo vamos a llamar nuestra maldad. Podríamos decir así entonces, que la atracción del Espíritu nos permite resistir la atracción de nuestra maldad. Hermanos, todos sabemos que la maldad que traemos de nacimiento nos atrae permanentemente hacia lo malo, hacia la desobediencia a Dios. ¿Han visto cómo la ley o la fuerza de la gravedad siempre está atrayendo hacia el centro de la Tierra, hacia abajo? De modo que en cualquier tropezón podemos caernos. Bueno, así también nuestra maldad siempre está atrayendo hacia la desobediencia a Dios, hacia lo malo. De modo que en cualquier tentación podemos pecar. Luego a esa desobediencia, ese tipo de vida desobediente, nos causa la muerte, digamos muerte en el sentido amplio de la palabra: autodestrucción, ruina, vergüenza, sufrimiento inútil, incluso muerte física. En contraste con eso, el Espíritu Santo, quien habita en nosotros desde el nuevo nacimiento, desde nuestra conversión, nos atrae permanentemente hacia lo bueno, hacia la obediencia a Dios. ¿Han visto cómo los motores de un avión junto con su diseño generan una fuerza capaz de vencer a la fuerza de la gravedad a fin de que el aparato se mantenga arriba y avance? Bueno,
Así también el Espíritu Santo. Siempre, siempre está tratando, está generando una fuerza o atracción capaz de vencer a la de la maldad, a fin de que nos mantengamos obedeciendo. Y esa obediencia, ese tipo de vida obediente, produce vida, vida también en el sentido amplio de la palabra, transformación, bienestar, dignidad, gozo. Bien, cuando este pasaje de Romanos 8 declara que la ley del espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, quiere decir que ahora ya no estamos abandonados a la tiranía de nuestra maldad, que ahora tenemos a nuestro alcance la fuerza necesaria para resistirnos. Quiere decir que ahora tenemos, para seguir con la imagen, los motores del avión atornillados al corazón. Con ellos podemos mantenernos o elevarnos en la obediencia. Si contando con esos motores todavía nos caemos, es porque queremos. Es porque no permitimos que, que sean encendidos, que permanezcan encendidos. El espíritu que ahora vive en nosotros, hermanos, es más poderoso que nuestra maldad y siempre, siempre puede vencerla y triunfar sobre ella. Ahora vamos a avanzar con el verso 4, está ahí en rojo, que dice: a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Aquí está el objetivo de vivir con las fuerzas del Espíritu Santo. El objetivo de vivir permitiendo que sean esos motores de avión los que nos den la potencia para obedecer. El objetivo es que se cumplan las justas demandas de la ley de Dios. El propósito es que nosotros queramos y podamos obedecer de todo corazón los grandes principios de la ley del Señor, la misma esencia de la ley de Dios. Si pensamos, por ejemplo, en los 10 mandamientos, podemos decir que el objetivo es que nuestra alma solo se incline ante Dios y ante ningún ídolo de ningún tipo. Que no nos imaginemos a Dios de ningún modo más que como está revelado en la Biblia. Si pensamos en el tercer mandamiento, el objetivo es que veamos a Dios como completamente santo y sagrado, sin usarlo para engañar ni para nada liviano. Y pensamos en el cuarto, el objetivo es que dediquemos tiempo de reposo para buscarlo, conocerlo y admirarlo. Que honremos a nuestros padres, que no asesinemos de ningún modo, ni siquiera con insultos o burlas, que no seamos sexualmente impuros, ni siquiera con el pensamiento, que no robemos. Y ya vamos por el noveno mandamiento, que seamos siempre completamente veraces, sin mentir de ningún modo. Y con el último mandamiento es que no codiciemos, sino que estemos siempre satisfechos y agradecidos con Dios y sus dones. Hasta allí los 10 mandamientos. Luego, si pensamos en la síntesis de la ley que Cristo ofreció, el objetivo es que amemos al Señor con todo nuestro ser y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Este, hermanos, es el objetivo de vivir con las fuerzas o con la atracción del Espíritu Santo. Que queramos y podamos cumplir con todo nuestro corazón esas justas y santas demandas de la ley moral de Dios. Amén. Vamos a terminar este pasaje de Romanos 8 con este texto que ahora ponemos en rojo, los versículos 12 y 13. Dice:
Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán, pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Muy bien. Aquí está la conclusión lógica de todo lo que llevamos visto. ¿Cuál es la conclusión? Demos muerte a nuestra maldad por medio del Espíritu. Ahora que tenemos el Espíritu Santo, y Él tiene una fuerza mucho más poderosa, nuestra obligación es vencer todo el tiempo la atracción de nuestra maldad y seguir todo el tiempo la atracción del Espíritu. Sí, David. Vencer nuestra maldad y seguir el Espíritu. De ese modo, nuestra maldad va a ir perdiendo su fuerza característica. A ver, hermanos, ¿a alguno se le prendió el micrófono, hermanos, por favor? ¿Hay alguno que tenga el micrófono prendido? ¿Lo puede apagar, por favor? Gracias. Decía que nuestra maldad, si nosotros la vencemos con la potencia o con la atracción del Espíritu Santo, va a ir perdiendo su fuerza característica, va a ir perdiendo su intensidad, su presión. No va a desaparecer absolutamente, pero se va a ir quedando flaca, débil y con menos fuerza. Es como si en tu casa tuvieses una bestia o fiera peligrosa y mortal. El Señor te dice, deja de alimentarla, que se muera de inanición. Incluso más, cada vez que gruña y cada vez que muestre los dientes, pegale un garrotazo con la fuerza del espíritu. Te vas a dar cuenta que nunca muere del todo, pero se va controlando, va enflaqueciendo, va perdiendo su fuerza. ¿Mm? Hermanos, esa es nuestra obligación. Ir haciendo morir nuestra maldad. Ir ocupándonos de que nuestra naturaleza pecaminosa vaya perdiendo su fuerza. Si la cumplimos a esta obligación, vamos a vivir y vivir con gozo. Si no la cumplimos, vamos a morir. En el sentido amplio de la palabra, como decíamos recién. Yo te pregunto, ¿estás alimentando ese monstruo que tenés en tu interior, así como todos lo tenemos? ¿Qué estás haciendo para darle muerte a esa tu maldad? ¿Mm? Ese es tu deber. ¿La estás matando vos a ella o ella te está matando a vos? Tenemos que hacer morir nuestra naturaleza pecaminosa. Tenemos que debilitarla. Bueno, hasta ahí Romanos capítulo 8. Vamos a seguir con el otro punto, que es el producto de la maldad versus el fruto del espíritu. Esto está en el famoso pasaje de Gálatas capítulo 5, 19 al 21. La primera parte de este pasaje dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras y orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ese es el pasaje de Gálatas. Bien, decía que en este texto de Gálatas tenemos ejemplos concretos de lo que produce la maldad. ¿Cuándo produce esta maldad, todos estos pecados, digo, nuestra maldad? Cuando no la hacemos morir como vimos recién, como vimos en el punto anterior. Y vemos que son pecados de todo tipo, pecados sexuales, pecados religiosos, pecados de relaciones, de consumo, etc. No podemos verlo punto por punto, pero te pregunto, ¿con cuál o cuáles de ellos
luchás más a menudo. Un buen ejercicio sería identificarlo, subrayarlo y empezar a matarlo o a debilitarlo con la fuerza del espíritu. Una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, trabajar específicamente en ese aspecto que nos cuesta, que seguramente es más de uno, hasta que notemos que se han debilitado notablemente. Y luego seguimos con otros aspectos. Tenemos que trabajar enfocadamente en los aspectos de nuestra maldad que más nos está costando. Otra cosa seria que dice aquí el pasaje de Gálatas que hemos leído. Pablo advierte, fíjense, que todo el que permanece en estos pecados, el que los practica habitual y cómodamente, no heredará el reino de Dios. ¿Mm? Fíjense que dice, les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo está seguro de que la persona que permanece en pecados como esos da clara evidencia de que no tiene el Espíritu Santo. Si lo tuviera, lucharía contra ellos, los iría abandonando. Luego, si no tiene el Espíritu, nunca fue un hijo de Dios y si nunca lo fue, no heredará el reino de Dios. Es muy serio lo que dice Pablo acá. Así que si alguien ha permanecido habitual y cómodamente en alguno de esos pecados, pregúntese urgentemente si en realidad se ha arrepentido de sus pecados, si ha confiado en Jesucristo y si ha recibido el Espíritu. Porque el apóstol dice que esa permanencia es una señal de que todo eso no ha sucedido. Es muy serio. Muy bien. La segunda parte del pasaje de Gálatas dice: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad y dominio propio. Aquí tenemos algunos rasgos de carácter que el Espíritu produce en nosotros. ¿Cuándo? Cuando habitualmente buscamos ayuda en su fuerza. Cuando seguimos su atracción poderosa y constante, la del Espíritu. Todos estos rasgos, como ustedes se darán cuenta, son rasgos del carácter de Dios y de Cristo. Sí, porque como ya veremos en un ratito, el Espíritu quiere reproducir en nosotros el carácter mismo de Cristo. Te vuelvo a preguntar, pero ahora en este punto, ¿cuál de esos rasgos te falta? O mejor dicho, ¿cuál de ellos tenés más en el piso o menos desarrollado? También sería lindo hacer el ejercicio de identificarlo, subrayarlo y empezar a trabajar enfocadamente en este punto que tenemos más débil. Trabajar con la fuerza del espíritu. 1 semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, hasta que notes un cambio genuino y luego seguís trabajando con otro. Eso sería un buen ejercicio, ir identificando y trabajando uno por uno los puntos que necesitan ser más desarrollados en nosotros. Muy bien, vamos con, habiendo visto ya el producto de la maldad versus el fruto del espíritu, vamos ahora con el tercero de los puntos, que es que el espíritu obra con libertad cuando creemos en la gracia de Cristo. El espíritu obra plenamente cuando nosotros estamos en la fe de Cristo. También es un pasaje de Gálatas que dice así, Gálatas 3, déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado a vivir la vida cristiana en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso Dios les da al Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. ¿Mm? Les pido por favor que me sigan el hilo
porque voy a hablar sobre el trasfondo de este pasaje, lo voy a explicar. Cuando Pablo les predicó el Evangelio a los Gálatas en su primer viaje misionero, lo hizo con toda claridad. Y ellos confiaron en Cristo como el único Salvador y fueron completamente perdonados y justificados por Dios. Y no solo fueron perdonados, sino que también recibieron en su corazón el Espíritu Santo que había sido prometido siglos atrás por los profetas. El mismo Espíritu del Mesías, el Espíritu poderoso, el que regenera el interior, transforma la vida y satisface el corazón. Ellos mismos habían visto cómo ese Espíritu había hecho maravillas durante la estadía de Pablo en Galacia y cómo luego había hecho algunas maravillas en sus propias vidas, transformaciones, ministraciones y manifestaciones de poder. Toda esa salvación en Cristo y toda esa manifestación del Espíritu Santo había sido pura y exclusivamente por la gracia de Dios, mientras los Gálatas confiaban gozosos en la obra suficiente de Jesucristo. Jamás Pablo les había pedido que cumplieran esta o aquella ceremonia tradicional judía. Todo había sido por fe en los Gálatas. Sin embargo, hete aquí que después de un tiempo algunos maestros judíos empezaron a llenarles la cabeza a los cristianos gálatas, diciéndoles que ahora también debían empezar a guardar las ceremonias tradicionales judías más importantes de la ley de Moisés: circuncidarse, evitar los alimentos prohibidos, guardar el sábado, algunas fiestas, etc. Si no obedecían esas ceremonias tradicionales, no iban a poder agradar a Dios, decían ellos. Iban a retroceder en su vida de fe, no se iban a santificar, y quién sabe si se iban a salvar. ¿Y cómo habían respondido los cristianos gálatas? Estaban embobados, fascinados con esa idea, súper entusiasmados, se estaban dejando engañar. Pablo entonces reacciona con mucha energía y enojo, porque sabe que eso no va a ayudar en nada a su vida espiritual ni a su santificación. Cumplir esas ceremonias tradicionales judías no los iba a ayudar a agradar a Dios ni a imitar a Dios. Al contrario, lo único que iba a lograr, lo único que va a lograr, dice Pablo, va a ser que empiecen a jactarse de esos cumplimientos humanos y a pensar que tienen méritos delante de Dios, que se están sumando puntos y que Dios ahora les debe reconocimiento. Y de ese modo su confianza exclusiva en Cristo va a ser reemplazada por la confianza en su propio cumplimiento humano. Van a empezar a confiar en la observación de ceremonias meramente formales. En el pasaje que leímos, Pablo les dice a los Gálatas: hermanos, ustedes experimentaron su salvación y justificación al confiar en Cristo y su obra. Ustedes experimentaron la regeneración del Espíritu Divino y su transformación, e incluso algunas obras maravillosas suyas, al confiar en Jesucristo y su gracia. Para nada necesitaron las ceremonias judías. Todo fue mientras confiaban en Jesucristo y su gracia. No se dejen embobar por los que quieren imponerles ceremonias judías, porque en vez de ayudarlos, los va a llevar a confiar en sus propios esfuerzos. Los va a conducir a la jactancia. Bueno, eso es más o menos lo que quiere decir este pasaje de Gálatas en su trasfondo original. Hermanos, ¿qué nos enseña este pasaje a nosotros? Nos enseña que todo lo que el Espíritu hace y quiere hacer
en las iglesias y en nuestra propia vida, lo hace cuando confiamos exclusivamente en Jesucristo, en que por amor y gracia murió en nuestro lugar y resucitó de entre los muertos y hoy es el Señor. Lo único que el Espíritu está aguardando para obrar libre y poderosamente en nosotros no es que nosotros cumplamos con ceremonias, sino que nosotros confiemos en la gracia de Dios mostrada en Jesucristo. El Espíritu te va a ayudar a abandonar tus pecados, a hacer morir tu maldad. El Espíritu te va a ayudar a adquirir los rasgos del carácter de Cristo. El Espíritu te va a dar sabiduría para decidir. Te va a guiar en tu vida. Incluso va a hacer maravillas. ¿Cuándo? Cuando vivas en la fe de Cristo. Cuando vivas con plena convicción en lo que la Biblia enseña, revela. Eso es lo que necesitamos para experimentar plenamente al Espíritu Santo. Andar en la fe de Jesucristo. Queridos, no caigamos en el error de caer en que por cumplir con esta o aquella tradición, con esta o aquella ceremonia meramente formal, vamos a poder vencer nuestra maldad, nuestra naturaleza pecaminosa. No, el Espíritu se mueve plenamente, solamente cuando andamos en la fe, en plena convicción de la revelación bíblica. Que el Espíritu Santo nos ayude a creer y nos llene y haga maravillas también entre nosotros. Vamos con el cuarto de los puntos mayores, que dice que el Espíritu nos transforma cuando contemplamos la gloria de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 3, versículos 16 y 18. Cuando alguno se convierte al Señor, el velo es quitado, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Pero nosotros todos, con rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados por el Espíritu de gloria, por el Espíritu, de gloria en gloria, en la misma imagen del Señor. Este pasaje, visto en su contexto, es maravilloso. Viene diciendo que los incrédulos tienen como un velo en su entendimiento y en su corazón, un impedimento que no les permite contemplar la persona maravillosa de Cristo, ni confiar en Él. Sin embargo, cuando Dios con su poder, con su poder y su gracia, digamos, llama a alguien, el Espíritu regenera su ser interior. Metafóricamente es como si sacara ese trapo que le producía ceguera interior. Lo hace libre de ese velo, le da libertad en ese sentido. Entonces, ahora puede percibir a Cristo y depositar su confianza en Él. O sea, se ha convertido. Pero eso es solamente el instante inicial de la vida cristiana. Hay mucho más. Ahora yo los invito a ver punto por punto lo que dice Pablo en este pasaje. Dice el pasaje que está en rojo ahí, esa frase, nosotros todos con rostro descubierto. Eso quiere decir que todos los convertidos a Cristo ahora tenemos la posibilidad de percibir al Señor, percibirlo espiritualmente. Eso es propiamente hablando, es la regeneración, de que ya hemos hablado en otras semanas. Todo verdadero creyente ha experimentado la activación, digamos, de las fibras de su corazón, de las fibras ópticas de su corazón. Antes no podía, pero ahora tiene la posibilidad de ver y conocer al Señor. Hermano,
Vos, desde que te convertiste, tenés la posibilidad de ver, de percibir al Señor. Luego, el pasaje dice, contemplando como en un espejo la gloria del Señor. Contemplando como en un espejo la gloria del Señor. Lo que Pablo dice aquí es algo así como, y percibiendo su persona. Cuando vislumbramos por la fe algo del Señor glorioso, de su maravilloso carácter, eso está diciendo. ¿Qué sucede cuando eso pasa? Sucede esto. Veamos las frases ahí roja. Dice, vamos siendo transformados por el Espíritu. Aquí está, hermanos. Es el Espíritu Santo quien nos transforma, quien nos santifica, y lo hace paulatinamente, progresivamente. ¿Cuándo? Cuando percibimos la preciosa persona de Cristo y su obra. Es en esos momentos, durante esas contemplaciones, que somos santificados y transformados en nuestro interior. Que se nos quede bien metido en el corazón, hermanos. Somos transformados cuando percibimos la gloria del Señor, mientras lo admiramos. ¿Mm? No sé si me van siguiendo el hilo, pero ahí dice clarito, dice, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados por el Espíritu. ¿Se dan cuenta? Así que, repito, es mientras vislumbramos algo de la persona de Cristo que somos transformados por el Espíritu. Y eso es así en todos los aspectos. Cuando conocemos y admiramos a alguien, a una persona, pensamos, sería bueno ser como esa persona. Yo quiero ser como esa persona. Sueño ser como esa persona. Me voy a hacer seguidor de ella. Eso les pasa bastante a los niños y a los jovencitos cuando ven a un artista, a un personaje, a un héroe, a un futbolista. Bueno, también a los adultos, ¿no es cierto? Cuando vemos a alguno de esos, o a una buena persona, o a un buen profesional. Lo seguimos y nos gustaría imitarlo o lo imitamos casi inconscientemente. Bueno, lo mismo nos pasa como cristianos cuando conocemos y admiramos a Cristo. Bueno, solo que todo este proceso es hecho por el Espíritu. ¿Mm? Lo mismo nos pasa cuando vemos al admirable Señor, desde nuestro corazón vamos siendo transformados por el Espíritu. Y para finalizar, Pablo especifica algo más. Dice, de gloria en la misma imagen del Señor. ¿Mm? O sea que el Espíritu hace que adquiramos los rasgos de Cristo de uno en uno. Va de uno en uno, de poco a poco, vamos a decir, progresivamente. De gloria en gloria, dice el pasaje. De rasgo admirable en rasgo admirable. Primero uno, luego otro y luego otro y así sucesivamente. Contemplamos al Señor compasivo y el Espíritu nos hace más compasivos. Contemplamos al Señor que habla la verdad y el Espíritu nos va haciendo más veraces. Contemplamos al Señor que sufre a favor de la humanidad y el Espíritu nos va poniendo más disposición a sufrir por la misma causa. Lo que el Espíritu quiere, hermanos, lo que quiere lograr es que nosotros seamos calcos de Jesús, copias exactas, imitaciones fieles de Él. Como dice Romanos 8:29, a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Queridos, Dios nos está queriendo hacer calcos perfectos de Jesucristo. ¿Cómo lo logra esto? Lo logra mientras nosotros por la fe contemplamos a Cristo Jesús. Cuando vislumbramos algo de su maravillosa persona.
Es ahí cuando el Espíritu toma algo de la gloria de Cristo y empieza a imprimirla también en nuestro corazón, poco a poco. Es necesario, queridos hermanos, buscar buscar el rostro del Señor siempre, buscar contemplar por la fe y por el Espíritu al Señor Jesucristo. Es así como vamos a ser transformados. Muy bien, hemos llegado al final. Vamos a hacer un repaso de la quinta parte. El punto número 1, vimos que el Espíritu hace posible que resistamos nuestra maldad para que obedezcamos a Dios. El segundo, vimos el producto de la maldad versus el fruto del Espíritu. El tercer punto, vimos que el Espíritu obra plenamente con libertad cuando creemos, cuando estamos en la fe, plenamente convencidos en Cristo Jesús. Y el último punto que acabamos de ver es que el Espíritu nos transforma cuando contemplamos la gloria de Cristo.